Estimados tutor y compañeros, muy buen día. Mi nombre es Luis Hernando Zapata y estoy dando cumplimiento al desarrollo de la actividad con el fin de trabajar en nuestro software MATLAB y realizar algunos ejercicios. Entonces aquí les presento el escritorio de mi computador y como pueden ver acá está el acceso directo al programa MATLAB. Instalé la versión 2015, que es la versión que es compatible con mi computador. Entonces damos inicio al programa. Aquí ya lo tengo abierto, ya he realizado algunos ejercicios. Tenemos aquí entonces la ventana de Command Window, que es donde ejecutamos las diferentes tareas, los diferentes comandos, asignación de variables, etcétera, etcétera, que son lo que vamos a ver el desarrollo ahorita en unos minutos. Tenemos aquí el Workspace, es el lugar donde vemos las diferentes variables que usamos y el valor que adquiere cada una de ellas en su momento. Nosotros podemos reutilizar variables, entonces esos valores los veremos acá en el Workspace. Acá tenemos el Current Folder, son la carpeta donde estamos trabajando y los diferentes programas que vamos a estar usando en el desarrollo de los ejercicios. Y finalmente aquí en la parte superior está nuestra barra de herramientas, que es la que nos sirve para la ejecución de tareas y demás actividades. Bien, entonces observando nuestra guía de actividades, vemos que aquí se nos piden varias tareas. Primer punto es instalar el software MATLAB o CLAB. Entonces en este caso yo escogí el software MATLAB. Dice aquí el primer ejercicio, manejo de números enteros. Asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y calcular la edad de la persona. Entonces vamos a hacer la ejecución de esta tarea. Yo escojo aquí la variable A1 como el año inicial y pongo acá el año de nacimiento de una persona. Entonces vemos acá la asignación de la variable tanto en el Command Window como en el Workspace. El año 2 vamos a poner aquí el año actual, año 2019. De nuevo vemos acá la respectiva ejecución. Y a la variable E le estoy asignando la resta. Entonces vamos a decir que E es igual a el año 2 menos el año 1, con el fin de que nos dé la edad de la persona. Esto es lo que ha ocurrido y vemos de nuevo también el resultado en Command Window y en el Workspace. Ese es el primer punto de nuestra guía de actividades. Segundo punto, tenemos el manejo de números reales. Dice allí, asigne a una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Entonces, vamos a asignar una variable llamada R, es el radio de la circunferencia, y le vamos a dar un valor pequeño, un valor de 5. La fórmula para calcular el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces, en otra variable llamada p, vamos a asignar el valor de pi. En MATLAB podemos hacerlo de esta manera y aquí efectivamente vemos el valor de pi, 3,1416. Y finalmente a una variable llamada a, que es el área, vamos a darle la fórmula. Entonces el área es igual a pi por, entre paréntesis voy a colocar acá el radio y el carácter para el cuadrado, es este. Entonces queda nuestra fórmula pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos efectivamente el área de este círculo, que es el resultado que nos da 78.5398. Siguiente punto, dice allí manejo de vectores. Seleccione un polinomio grado 3, asigne los valores de sus coeficientes a una variable tipo vector, calcule raíces, derívelo e intégrelo. Ya este punto está desarrollado. Voy a guiarme por las respectivas notas que yo tengo. Entonces, se realizó como pueden ver en pantalla, entonces, la selección del polinomio fue este que tenemos acá, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 4. En MATLAB lo que hacemos nosotros es crear una variable con los respectivos valores que toman los elementos del polinomio. El valor 2, el valor 3, el menos 2 y el menos 4. Eso es lo que hacemos en nuestro programa MATLAB. Entonces, ese polinomio lo asignamos por tratarse de un tipo vector entre corchetes. Entonces damos los valores respectivos, 2, 3, menos 2 y menos 4. Ese es el valor que adquiere nuestro vector o los diferentes índices de nuestro polinomio. Dice el ejercicio que debemos calcular la raíz. Entonces a una variable llamada r le voy a dar
el valor de la raíz de nuestro polinomio. Entonces la función es roots y le decimos que calcule roots de nuestra variable p, que es el polinomio. Entonces aquí efectivamente nos da la respectiva respuesta, que son la raíz cuadrada de los valores que adquirió nuestro polinomio introducido mediante ese vector. El siguiente punto que nos dice es hallar la derivada. Entonces para esto nosotros hacemos unos comandos que son los que nos van a permitir la ejecución de este polinomio. En este caso le decimos el comando sims a la variable x, que es el primer paso para poder ejecutar nosotros la función que tenemos. Y ese polinomio lo vamos a ingresar mediante colocar paso a paso, uno a uno, cada uno de los valores del polinomio completo. Aquí tenemos entonces, hemos asignado este valor a nuestra variable f, que es la función. Tenemos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Ese es el valor de nuestra función. Efectivamente es el valor que toma en nuestro programa. Y para hallar la derivada, entonces utilizamos la palabra reservada. Eso lo metemos en una variable. Y utilizamos la palabra reservada diff, que no es de diferencia, sino es de derivada. Y decimos que calcule la derivada de nuestra función f en función de la variable x. F entonces es la función, y acá efectivamente vemos cómo MATLAB hizo la derivada de la función que nosotros acabamos de introducir. Bien, vamos al siguiente punto de nuestro ejercicio. Tenemos acá el manejo de matrices. Dice el enunciado: seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4 por 4, esa es la dimensión de nuestras matrices, y con ellas realice operaciones, suma, resta, multiplicación. Luego nos pide que calcule la traspuesta de la primera matriz y se multiplique por una constante. Entonces yo tengo aquí ya seleccionadas, o ya tengo en mis notas, las respectivas matrices. Estas las introducimos en nuestro programa MATLAB. Entonces aquí tenemos la primera, que la asignamos a la variable A. Efectivamente tenemos nuestra matriz 4 por 4. Vamos ahora a hacer el mismo procedimiento con la siguiente matriz, que es la matriz que vendría a estar en nuestra variable B. Y hacemos la misma operación. Efectivamente, aquí en nuestro programa MATLAB quedó la segunda matriz de 4 por 4. Nos dice que debemos hacer operaciones de suma. Entonces, a la variable S, llamada suma, vamos a decir que haga esa operación. Sume la matriz A más la matriz B. Y nos entrega el resultado. La suma de cada uno de los elementos de nuestra matriz. Efectivamente hacemos lo mismo con la resta. La resta de la matriz A menos la matriz B. Y nos da también un resultado. Y también tenemos la multiplicación, una variable m, donde le decimos multiplique A por nuestra matriz B. Y nos lo meta en la variable m. Eso es lo que ha hecho, efectivamente. Nos da el resultado de nuestra matriz. El otro punto del ejercicio dice aquí que calculemos la transpuesta de la primera matriz. Entonces tenemos una palabra reservada en MATLAB que es transpose. Transpose de nuestra matriz A. Entonces vamos a meterlo en una variable C. Y le decimos que calcule la transpuesta de nuestra matriz A. Efectivamente eso es lo que hace. Nos entrega la transpuesta de nuestra matriz, de la matriz inicial que habíamos puesto. Y luego dice que hagamos la multiplicación de nuestra matriz de la matriz transpuesta, el resultado que acabamos de tener, por un entero. Entonces eso lo colocamos en una variable llamada D y le decimos que nos multiplique la matriz C por un valor entero. Voy a decirle que lo multiplique por el número 5. Efectivamente eso es lo que ha hecho. Ha multiplicado cada uno de los términos de nuestra matriz 4 por 4 por el número entero 5. Vamos a continuar con el ejercicio. Siguiente punto dice manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB, Scilab, en nuestro caso MATLAB, para manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas. Entonces busqué las palabras, las funciones predefinidas, que es para raíz, SQRT, el cálculo del seno de una
de un entero y el cálculo del coseno de un entero. Entonces vamos a hacer el ejercicio con cada uno de ellos. Entonces vamos a hallar la raíz cuadrada de este entero, de 25. Efectivamente, aquí nos dice la respuesta. La raíz cuadrada es 5. Vamos a calcular el seno de un entero también. Bien, procedemos entonces a calcular el seno. En nuestro caso, vamos a calcular el seno de un valor. Bueno, las notas yo había puesto el valor 15, podemos hacerlo con cualquier otro entero que podamos utilizar. Aquí hay otro ejemplo, el calcular el seno de un ángulo de 20 grados. Y otra palabra reservada es para calcular el coseno. Por ejemplo, de un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, calculemos de un ángulo de 90 grados. Aquí nos da la respectiva respuesta nuestro programa de MATLAB. Siguiente punto del ejercicio dice, realice programas. Entonces es un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el múltiplo o submúltiplo más adecuado. Se nos da un ejemplo donde nos dice, se ingresa un valor 0,003 y la respuesta sería 3 milifaradios. Entonces se creó un programa, el respectivo código ya copiado en nuestras notas. En la parte superior tenemos un comentario. Ese comentario no entra dentro de la ejecución del programa, pero son muy útiles para quien está evaluando el código, poder saber qué es lo que hace el programa. Programa para calcular capacitancia en múltiplos y submúltiplos. Entonces, a una variable llamada valor le decimos un input, es decir, nos muestra en pantalla este mensaje, ingresa el valor que desea calcular y él espera que mediante el teclado se entregue un valor. Ese valor hace los respectivos cálculos en las respectivas potencias. Para milifaradios, el exponente 3, microfaradios el exponente 6, kilofaradios sería a menos 3, a la menos 6 según el cálculo. Y finalmente el programa lo que hace es mostrar en pantalla cada una de esas conversiones del valor que se ha ingresado. Entonces acá en nuestro programa MATLAB tenemos ya abierto el programa solicitado. Entonces tenemos aquí el respectivo código ingresado, el que acabamos de explicar. Vamos a hacer la ejecución de este programa. Nos sale un mensaje. Bien, aquí teníamos un pequeño error, pero tenía que ver con la carpeta donde se estaba ejecutando el programa. Entonces, vamos a ver la ejecución del programa. Entonces, el primer mensaje que nos muestra es, ingrese el valor que desea calcular. Vamos a hacer el ejercicio con el mismo ejemplo que nos muestra nuestra guía de actividades, 0,003. Ingresa ese valor y acá vemos la respuesta que se nos está dando. Microfaradios serían 3000 microfaradios, 3 milifaradios y en kilofaradios también nos da los respectivos exponenciales. Vamos a hacer la ejecución con otro ejemplo. Vamos a darle un valor de 0,5. Serían 0,5 faradios. Y aquí nos da entonces la respectiva conversión. Microfaradios serían 500 milifaradios y también en las otras potencias de kilofaradios y megafaradios. Bien, esa es la ejecución de nuestro primer programa. El siguiente programa que nos pide es un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Determine si es factible construir y el tipo de triángulo, isósceles, equilátero y escaleno. Debemos tener en cuenta esta parte de determinar si es factible construir. El teorema de los ángulos nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180. Esa es entonces la validación que le hacemos a nuestro programa que se ingresa. Entonces, acá está el código del programa. Entonces, primero tenemos acá los respectivos input para los tres ángulos de nuestro triángulo. Ingresa el valor del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C. Él nos hace una suma. En la variable suma nos ingresa la suma de los tres ángulos y verifica si el valor es 180. Si sí es 180, entonces él ahora empieza a validar si se trata de un triángulo equilátero, de un triángulo isósceles o si se trata de un triángulo escaleno.
Entonces nos mostraría esos respectivos mensajes. Si el valor de los ángulos no da, o la suma de los